Con la tercera ola democratizadora en 1978, se experimentaron en América Latina importantes reformas que afectaron los sistemas de gobierno, los sistemas electorales y los sistemas de partidos políticos. Claro, cada cual fue avanzando a su ritmo en su proceso de fortalecimiento democrático, muy típico de América Latina. Uno de los temas de debate en estas reformas políticas es el del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que deben recibir los partidos? ¿Debe el Estado contribuir? ¿Cuáles son las regulaciones necesarias para mantener el equilibrio y la legalidad en el manejo de los fondos? ¿Cómo ser transparentes? ¿Aportes privados limitados o no? En la región las respuestas son variadas, no hay uniformidad al respecto. En el caso de la República Dominicana, todas estas respuestas, o casi todas, están en la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, sobre la que hemos conversado en la primera parte de este programa, dedicado al costo económico de las campañas electorales. Conversamos con consultores políticos, expertos en publicidad y marketing, colocación de publicidad en medios tradicionales y digitales, y con un experto en temas electorales, el presidente del órgano regulador, la Junta Central Electoral Dominicana, en el periodo 2010-2016, Roberto Rosario. La segunda parte de esta entrega especial contará con los testimonios de los propios actores políticos, quienes nos compartirán las experiencias en los distintos ámbitos de poder, desde el gobierno local hasta el poder legislativo. El gobierno local es un tipo de administración territorial que tiene como elemento fundamental un territorio determinado en el que despliega sus competencias, caracterizado por su menor tamaño y a su vez por su mayor cercanía a la ciudadanía, mientras que el Poder Legislativo radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una institución que en un régimen democrático es el Parlamento o el Congreso, se encarga de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Vamos a concentrarnos en esta parte del programa en el tema municipal. En las elecciones municipales del 2020 serán electos 3.842 cargos, de los que 158 serán alcaldes, 158 vicealcaldes, además más de 1.000 regidores, más de 1.164 suplentes, más de 200 directores de distritos municipales, con sus 235 subdirectores. Para desarrollar el tema, después de este contexto, hablamos con Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Bienvenidos a Esfera Global. Gracias, Natanael, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a este programa Esfera Global. Como siempre, es un placer recibir a la gente del Observatorio Político con estas investigaciones que están aportando al desarrollo intelectual y académico de la República Dominicana. Ustedes tienen ahora un estudio sobre elecciones municipales 2020 y su contexto. En el 2020, ya he citado, hay más de 3.800 cargos. ¿Cuántos serán alcaldes, vicealcaldes, regidores suplentes? Porque hice a grosso modo el número. Sí, en las próximas elecciones municipales de la República Dominicana, que serán celebradas el 16 de febrero de 2020, se elegirán 3.842 cargos, 158 alcaldes y vicealcaldesas, 235 directores de distritos municipales y subdirectores, 735 vocales y 1.164 regidores y sus suplentes. Muchísimos cargos. ¿Qué ustedes han observado acerca del valor de las alianzas para el 2020? Bueno, en cuanto al valor de las alianzas, al menos en los últimos dos procesos electorales, que es el espacio temporal que cubre el estudio, las alianzas fueron determinantes para los grandes partidos ocupar diversas posiciones a nivel municipal. Las elecciones municipales en la República Dominicana han estado durante nuestra vida republicana unidas a las demás elecciones al menos hasta 1994. Si vemos en este cuadro, vemos que al menos desde 1962 hasta el año 1994, las elecciones municipales estuvieron unidas a las presidenciales y las congresuales. En el año 1996 se varía con una alternancia de 2 años a partir de la reforma electoral de 1994. Y así,
desde 1996 hasta el año 2012, las elecciones presidenciales estuvieron separadas de las congresuales y municipales por un periodo de 2 años. Cuando ocurre la reforma electoral en la nueva Constitución, que se promulga en el año 2010, a partir del año 2016, las elecciones municipales estuvieron unidas con las presidenciales y las congresuales para separarse a partir de la reforma electoral en el año 2020, cuando estarán separadas por un periodo de 3 meses con respecto a las presidenciales y las congresuales. Esto es un elemento novedoso, porque si vemos en el cuadro, las elecciones estuvieron separadas por 2 años, al menos desde el año 1998 hasta el año 2012. ¿Qué ventajas aporta el que sean fechas separadas? Bueno, aporta la ventaja de que el elector, en teoría, estaría votando por sus candidatos municipales, propiamente dicho, en una boleta electoral, sin mediar la votación del presidente y vicepresidente de la República, ni de los senadores y diputados. Sin embargo, en estas elecciones, al estar separadas por un poco periodo de tiempo de 3 meses y colegir las campañas electorales municipales, presidenciales y congresuales, estaríamos ante un proceso electoral municipal que pudiera decidir el proceso electoral presidencial y congresual dentro de los 3 meses que median. El nivel más efectivo de ejecución del gobierno central es el municipio, es la parte más cercana con el ciudadano. Así es, el municipio es la entidad administrativa territorial del gobierno dominicano más cercana a la población, es donde los ciudadanos y ciudadanas van a requerir diversos servicios básicos que les son provistos por estos ayuntamientos, y por esa razón los ayuntamientos permanecen dentro de los 5 primeros lugares de instituciones estatales más valoradas por el ayuntamiento según la encuesta Barómetro de las Américas. ¿Cuál es el tope de gastos de los precandidatos en las elecciones del 2020, Natanael? Bueno, el tope de gastos es una figura legal establecida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral 1519, tratando de impedir que un determinado candidato o candidata pueda gastar más de lo debido o una cantidad mucho mayor que otros candidatos. El tope de gastos en la pre-campaña electoral, recordemos que tenemos también una figura legal nueva en este proceso electoral, que es la pre-campaña electoral, sí, que es donde los partidos y agrupaciones políticas van a elegir los candidatos que terciarán en las elecciones. Pero previo hay un proceso interno de cada formación política de escoger estos candidatos, ya sea por primarias o ya sea por convenciones de delegados, asambleas de dirigentes. Entonces, el tema del tope de gasto a nivel de pre-campaña está establecido en un 25 pesos por alcalde por elector hábil y 50 pesos por regidor por elector hábil. Esto hace que cada precandidato de estos no gaste más de una determinada cantidad dentro de su territorio. En la campaña electoral, que ahora es ya cuando los precandidatos sean escogidos. El tope en la campaña. Faltó el director de distrito. El director de distrito tiene un 100 pesos, monto ¿no? de 47,50 en la pre-campaña, subiendo a cerca de 75 pesos en la campaña electoral, y cuando este distrito municipal tiene menos de 10,000 habitantes, entonces sube a 100 pesos. Ok. ¿Cómo incide el tamaño poblacional, el tamaño de la demarcación del municipio en los costos de la campaña? Una demarcación más grande implica un gasto mayor en campañas y la exposición de candidatos a financiamiento privado. ¿Cómo puede incidir esto? Y el tema de las alianzas y el arrastre. Bueno, por la característica que tendrá este proceso electoral de votación separada de municipios y distritos municipales, esto hace que cada precandidato en la campaña en la pre-campaña y cada candidato en la campaña prácticamente que van a competir entre sí dentro de su territorio para ver quién concita el apoyo electoral. Al dividirse
las elecciones entre los municipios y distritos municipales, es decir, que ya no haya el llamado arrastre electoral, todos estos precandidatos van a competir entre sí y todo esto causa que es una campaña electoral bastante costosa, porque estamos ante cada puesto electoral a nivel municipal va a tener que luchar por conseguir los votos. Ya no va a depender el director de distrito municipal del alcalde, sino que va a tener que granjear todos sus votos en su misma demarcación. Esto pues desataría toda una movilidad del electorado yendo a mítines, reuniones, asambleas comunitarias. Es decir, estamos ante una campaña electoral que va a implicar una mayor movilidad de personas y de recursos. ¿Qué tienes aquí en la pantalla? Composición de los puestos municipales por partidos. Bueno, aquí vemos la composición de puestos municipales en las elecciones de 2016. Aquí está a mi izquierda los puestos municipales sin alianzas. El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 107 alianzas, con 107 alcaldes, con 3 partidos aliados. El Partido Revolucionario Moderno obtuvo 30, mientras que el Partido Reformista Social Cristiano obtuvo 14. Cerca de unas 10 candidaturas estuvieron repartidas entre diversos partidos emergentes, sumando 158. Aquí a mi derecha tenemos la conformación sin alianzas de cada una de estas candidaturas. El PLD obtuvo 75 alcaldes, el PRD, que fue aliado al PLD, le dio 30 alcaldes, un poco menos de un 50% de las alcaldías, mientras que el PRM no tuvo alianzas a nivel de alcaldías, obtuvo 30. El Partido Reformista Social Cristiano obtuvo 14 y otros partidos obtuvieron cerca de 10 candidaturas para sumar 158. De manera, Natanael, que esta será la suerte en el 2020 a nivel de gobierno local. Sí, a nivel de gobierno. Según las conclusiones de ustedes. Sí, a nivel de gobierno local se espera que la distancia entre el primer y el segundo lugar no varíe, porque si tomamos las alcaldías que obtuvo el PRD en el 2010, cuando fue solo, y las que obtuvo el PRD en el 2016, que fue aliado al PLD, y el PRM en el 2016, que fue solo, usted la suma las dos y da lo mismo que en el 2010. Finalmente, Natanael, el costo económico de las campañas electorales a nivel del municipio, a nivel general, ¿consideras que es coherente con la realidad socioeconómica que tenemos en el país? Bueno, realmente el costo electoral que se va a ver de aquí a final de año, cuando inicie la precampaña e inicia la campaña electoral, evidencia que estamos ante una campaña electoral costosa que no se corresponde con un país de renta media como la es la República Dominicana. Recordemos que tenemos 387 entidades municipales y en esas 387 entidades habrá precampaña electoral con candidatos que querrán obtener el voto de sus correligionarios, y esto va a causar que en cada una de esas 387 entidades municipales, municipios y distritos, haya al menos 5 candidatos terciando por la dirección de distrito municipal o por la alcaldía. Muchísimas gracias, Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local del Observatorio Político Dominicano. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Esfera Global. Regresamos.
Regresamos. Continuamos con Esfera Global. Hoy es la segunda parte del especial sobre el costo económico de las campañas electorales. Y en este momento establecemos contacto directo con los expertos. Desde el norte, desde la provincia de Espaillat, Remberto Cruz, ex síndico, ex diputado, dirigente mocano. Bienvenido a Esfera Global, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se manejaba el presupuesto de las campañas electorales a nivel municipal antes de la aprobación de la ley de partidos? Hola Marjorie, un saludo especial desde mi pueblo de Moca. En relación a tu pregunta te diré que antes de que se aprobara la ley, las campañas electorales eran sustentadas de diferentes fuentes. En primer lugar, los partidos políticos a través de su dirección nacional asignaban recursos a los candidatos. Sin embargo, estos recursos no estaban predeterminados. Se tomaba en cuenta la demarcación geográfica, el posicionamiento del candidato, pero no se podía incluir en un presupuesto porque nadie sabía finalmente lo que iba a recibir. En adición a esto, los candidatos tenían que disponer de recursos propios y además hacer actividades de recaudación de fondos en la cual participaran sus simpatizantes, sus amistades, empresarios, haciendo colaboraciones a través de cenas, actividades diferentes, artísticas y un sinnúmero de acciones que se tomaban en cuenta a los fines de poder sustentar esas campañas electorales. ¿Cómo, Remberto, los nuevos límites y topes establecidos por la ley de partidos, tanto para el financiamiento público como para el financiamiento privado, modificará el contexto de las elecciones municipales para el 2020? Este contexto va a cambiar de manera radical. Lo primero es que tenemos ahora lo que son elecciones internas de precandidatos para convertirse en candidatos. Esa metodología no estaba prevista, sino que los partidos de manera discrecional escogían diferentes métodos y muchas veces señalaban los candidatos. Ya ahora está determinado un costo específico por elector. Estamos hablando de que para una elección interna el tope es 50 pesos por cada elector en la demarcación correspondiente. Pero esto significa que hay que hacer un presupuesto previo. Ya en el año electoral, la ley establece que el 40% de los fondos que reciben los partidos deben ser distribuidos a los candidatos de manera proporcional a nivel nacional. Si la Junta Central Electoral le da seguimiento a esta parte, pues naturalmente que habrá más facilidades para el candidato a hacerse de recursos. En adición a esto también puede participar tocando puertas y puede recaudar también en el sector privado. ¿Usted piensa que la forma en que se regula el tema del financiamiento, la propaganda, los tiempos en la nueva ley de partidos se convierte para todos los partidos del sistema en una ventaja o genera desventajas para unos respecto de otros? En sentido general, yo diría que no genera ventaja relativa de un partido con relación a otro en el tiempo. Ahora, de manera coyuntural, puede crear ventajas a los partidos, específicamente los que están ostentando el poder en este proceso electoral. Sin embargo, esto va cambiando de un periodo a otro. Sin embargo, el hecho de que hoy en día se establezcan topes, que la Junta Central Electoral, aunque no tenga los mecanismos que puedan dar fiel cumplimiento a los mismos, esto es ya algo importante. Yo creo que genera una participación más clara, más transparente, y los partidos realmente pueden en este escenario tener igualdad de condiciones en el tiempo. Y naturalmente llegará el momento, según vayamos avanzando en la aplicación de esta ley, a que los partidos realmente se sientan en las mismas condiciones ante cada evento electoral. Finalmente, Remberto, es una pregunta que estamos haciendo a todos los involucrados en este programa. ¿Considera que el costo económico de las campañas electorales a nivel municipal o a nivel general es coherente con la realidad socioeconómica de la República Dominicana? No es coherente, realmente son costos muy elevados con relación a nuestra sociedad y a la realidad socioeconómica en que vivimos. El hecho de que se evalúe el costo de cada elector, el hecho de que hayan dos procesos ahora, uno lo interno y uno lo externo, esto significa que un candidato a nivel municipal tiene que disponer de muchos recursos. Eso limita a candidatos con buenas propuestas, pero que a veces no tienen las condiciones económicas para poder asumir una candidatura. Sin embargo, el hecho de que se plasme en la ley de partidos políticos la parte que se le va a sustentar, a subvencionar
a los diferentes candidatos, y siempre y cuando la Junta esté pendiente a que esta distribución sea de manera equitativa, de acuerdo a la población, en las diferentes demarcaciones geográficas de la República Dominicana, es un elemento que a la larga va a beneficiar a todos por igual. Muchísimas gracias, Arenberto Cruz, por esta conexión directa con Esfera Global. Continuamos desde el norte, ahora desde el municipio de Villatapia, con el actual alcalde, el más joven del país, José Ernesto Abud. Gracias por aceptar esta invitación a conectarte con nosotros en Esfera Global. Gracias por la invitación a su programa. Sobre este tema, costo económico de las campañas electorales, ¿cómo crees que los nuevos límites impuestos por la ley de partidos, tanto para el financiamiento público como para el financiamiento privado, modificarán el contexto de las elecciones municipales en el 2020? Bueno, la nueva ley de partidos y también la ley electoral que vienen por primera vez a regular de manera sistemática el sistema de campaña electoral y el sistema político partidario de la República Dominicana, será toda una nueva experiencia para la República Dominicana y para el sistema político en sí, y será como aprender sobre la marcha con estas nuevas regulaciones que se vienen a dar ya después de la promulgación de esta ley. Para nosotros hemos visto los límites que establece en cuanto al financiamiento, y analizando vemos que algunos son posibles de llevar y otros no. José Ernesto, en el caso de candidaturas nuevas, candidatos jóvenes como es tu caso, y de cara a su posicionamiento, ¿la regulación de los tiempos en la propaganda política resulta inconveniente? ¿Cuánto se podría llegar a gastar en publicidad en una campaña a la alcaldía? Bueno, realmente el tema de publicidad en una campaña electoral es uno de los temas más costosos que existe en una campaña propiamente de un municipio. Va a depender siempre del tamaño del municipio y eso, pero la regulación de tiempo pues ayudará a los nuevos aspirantes porque tendrá que invertir menos recursos. Campañas estratégicas de publicidad son las redes sociales, que son las más baratas para uno darse a conocer, y siempre la publicidad que más llega a la gente, el contacto directo con la gente, el contacto en la comunidad, el contacto en los barrios. Eso es lo que va a vender a un nuevo candidato que quiera aspirar a un cargo electivo. ¿Qué tan difícil es conseguir financiamiento privado a nivel de gobierno local? Todo va a depender de la idiosincrasia del pueblo y de la vocación de cada pueblo, pero en pueblos como el mío, pueblo pequeño, la mayor parte de gastos de campaña se debe hacer por parte del candidato, porque el empresariado es limitado y no tiene la costumbre de poder aportar a financiar campañas electivas. Pregunta difícil. Finalmente, ¿qué tan costoso resulta ser un alcalde en la República Dominicana? ¿Cuánto cuesta ser alcalde? Bueno, esto dependerá de varios factores. Para mí entiendo que va a depender en primer lugar de la cultura de cada pueblo. Cada pueblo tiene su cultura política diferente, hay pueblos más populistas y menos populistas que otros. También va a depender del tipo de candidato. Si es un candidato nuevo, puede que resulte más fácil porque la gente tiene una esperanza que no se le ha dado la confianza y tal vez confíe más en ese nuevo candidato que en los actores que siempre han estado en el mundo político, pero conlleva un sinnúmero de recursos como son el tema de la propia publicidad, el tema de trabajar con los equipos, motorizar unos equipos a que trabajen, el tema del día a día, o sea, conlleva un sinnúmero de recursos económicos que propiamente el sistema político de la República Dominicana obligan a que uno tenga que incurrir en esos gastos. Muchísimas gracias, José Ernesto Abud, actual alcalde del municipio de Villatapia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre estaremos a la disposición de apoyar a esa juventud que debe empoderarse, que debe participar en la política dominicana para que las cosas mejoren y se vaya dando el cambio de visión que todos queremos. Ahora continuamos con José Luis Flores, presidente de la Sala Capitular del municipio Santo Domingo Este. Regidor, muchísimas gracias por aceptar esta conexión directa con Esfera Global. Saludos. ¿Cómo ha evolucionado el perfil de un regidor en la política dominicana? Fíjate, en los tiempos atrás, pues los regidores tenían la particularidad de que ni siquiera se conocían en la comunidad. Hoy en día, pues un regidor tiene que estar palmo a palmo con nuestro comunitario, con la junta de vecinos, con los clubes, para poder tener incidencia.
Acuérdate que antes los regidores eran honoríficos y eran puestos por el dedo. Ahora los regidores pues tenemos que buscar los votos y por ende tenemos que tener contacto con la población. ¿Cuánto se gasta en la actualidad aproximadamente para optar por una candidatura a la regiduría en nuestro país? Depende, todo depende, pero sí se gasta mucho dinero, sí se gasta mucho dinero. Una regiduría, por ejemplo, aquí en Santo Domingo Este, como mínimo se gastan 4 millones de pesos. Como mínimo se gastan 4 millones de pesos. Yo no te diría que máximo. Yo he gastado, 5 y 6 millones de pesos para ser regidor. Así ha sido, con sinceridad. Finalmente, ¿usted considera que es coherente, que es racional el costo económico de una campaña electoral para optar por una regiduría y se corresponde con el contexto socioeconómico de nuestro país? Bueno, ¿cómo te digo? Sí, yo creo que sí, porque realmente aquí en Santo Domingo Este nosotros percibimos un buen sueldo, sueldo que realmente después que tú llegas aquí, tú tienes compromiso con todo el mundo, lo que tú inviertes no lo sacas realmente, es así, porque como te dije anteriormente, la particularidad es que la población percibe que el regidor tiene que trabajar y resolver problemas puntuales que usted no se imagina. Se pone una persona enferma, viene el regidor. Muere una persona, pues viene el regidor. Hay un problema en la comunidad, pues el regidor está ahí. Un sinnúmero de cosas, porque como te digo, porque ya los regidores no eran como antes, sino hay una particularidad de que los regidores, la población entiende que tiene que trabajar palmo a palmo con la comunidad. Y si no trabaja, pues ya tú sabes, te castigan y no vuelve nunca más a ser regidor. Muchísimas gracias por aceptar esta conexión directa con Esfera Global. Ahora vamos a nivel del Congreso. Adalgisa Pujols, diputada, gracias por aceptar tan amablemente conectarse con Esfera Global. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Adalgisa, ¿cuál es el contexto de las campañas electorales antes de la aprobación de la ley de partidos y cómo los nuevos límites dispuestos por esta ley modificarán las elecciones en el año 2020? Bueno, realmente anteriormente, como bien lo acabas de decir, no existía una ley de partido, agrupaciones y movimientos políticos. En la actualidad existe una ley, la 33-19, y esto realmente ha cambiado lo que es las elecciones del próximo año 2020, porque hay nuevas innovaciones, como son los topes, como es la creación del fiscal electoral. También esta ley establece regímenes de consecuencia para las violaciones de delitos electorales, entre otras cosas. ¿Usted considera que esta regulación es equitativa o por el contrario considera que genera ventajas para unos respecto de otros? Bueno, realmente como toda ley nueva que ahora es que entra, que se pone en ejecución, habría que esperar este proceso del 2020 a ver cómo se va a desarrollar, en virtud que ahí nos daremos cuenta cuáles son las cosas positivas, como cuáles cosas son aquellas que se deben cambiar o ajustar. En fin, hay que esperar el desarrollo, la puesta en ejecución de la misma, que precisamente en este proceso electoral venidero es que se va a aplicar para saber realmente si es eficaz o no. ¿Cuál es el costo económico de una campaña electoral para optar por una diputación en la República Dominicana? Bueno, en el caso actual, fija topes para los diputados, para los síndicos, para los directores de distritos municipales. En el caso de los diputados, fija un tope de 105 pesos por electores hábiles en el registro electoral actual. Realmente es primera vez que se fijan estos topes y habría que ver realmente qué sucede en el proceso. ¿Y lo cree coherente con la realidad socioeconómica del país? Hay que ver cuáles serían cuál sería su efecto en la ejecución de este proyecto, de esta ley, para saber si realmente habría que cambiar o modificar dicha ley.
Muchísimas gracias a todos los actores políticos que han aceptado establecer esta conexión directa con Esfera Global desde sus distintas demarcaciones: Remberto Cruz, José Ernesto Abud, Luis Flores y Adalgisa Pujols. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa de comerciales y continuamos en breve con Esfera Global. Regresamos. Las elecciones constituyen un proceso de toma de decisiones en el cual los ciudadanos pueden elegir mediante el voto a los candidatos que ocuparán los cargos políticos en una democracia representativa. Hay elecciones generales en las que se convoca para la elección del Poder Legislativo y, en su caso, el jefe del Estado o del Poder Ejecutivo, y elecciones locales en el ámbito municipal o regional. El calendario de la Junta Central Electoral rumbo a las elecciones del 2020 establece que el 6 de octubre del 2019 se realizarán las primarias internas para que los partidos elijan a sus candidatos según la recién promulgada Ley de Partidos. Las primarias serán abiertas, cerradas, por aclamación o asamblea de delegados, pero simultáneas por disposición expresa de la Ley 33-18, la Ley de Partidos referida. Las elecciones municipales están pautadas para el 16 de febrero del 2020, mientras que las presidenciales y congresuales se celebrarán el 17 de mayo del mismo año. Los dominicanos en el extranjero también votan. Hablemos de los pormenores de la fase preparatoria de las elecciones con los señores Ignacio Ditren, exregidor y encargado de asuntos municipales del Partido de la Liberación Dominicana, y Julián Roa, subsecretario de Fomento y Cultura de la Liga Municipal Dominicana. Bienvenidos a Esfera Global. Don Ignacio. Encantado. Igualmente, hola. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Como escucharon, vamos a hablar con ustedes sobre los pormenores de las elecciones del 2020, que además ocupa la agenda de toda la ciudadanía, no solo de los políticos. ¿Cómo se ve el panorama político hacia el 2020, don Ignacio? Los mayores primero. Te faltó decir que Julián también fue regidor. También regidor, don Julián. No me puedo quedar con ese crédito. Porque yo fui regidor, pero hace mucho tiempo, pero eres más reciente. Sí, pues muy bien. Toda la audiencia que esté atento, ambos tienen experiencia a nivel de la regiduría. Bien, el panorama nosotros los vemos que se está poniendo muy interesante. A nivel de los cargos congresuales, municipales y presidencial, se está tornando muy interesante también en tanto, por primera vez, de acuerdo a la Constitución, serán celebrados adelantadas las elecciones municipales. Es decir, que la tercera semana de febrero del próximo año tendremos elecciones para elegir alcaldes, directores de distrito, regidores y vocales, lo que lo hace mucho más interesante. Esos funcionarios asumirán el 24 de abril del próximo año, casi un mes antes de celebrarse las elecciones congresuales y presidenciales. Lo cual, de acuerdo a lo que planteamos en un comunicado que hizo la Secretaría de Asuntos Municipales del partido, decía que hará que los partidos políticos tendrán que ponerle mucha atención a las elecciones municipales, porque de lo que ocurra en esas elecciones, normalmente la gente percibe lo que va a pasar en mayo. Así es. Y a veces la incertidumbre en el ámbito de la presidencia, esos cargos electivos a nivel congresual, tienden a hacer obnubilar
la vista hacia el gobierno local. Y después vemos los generales sin tropa. Así es. Compártanos, Julián, su visión del contexto para el 2020. Bueno, va a ser un contexto novedoso en el ámbito local, en el ámbito municipal. Por primera vez los regidores no van a ser arrastrados por el alcalde, sino que estos tienen lo que se llama un voto independiente, un voto preferencial, donde dentro de una circunscripción o dentro de un territorio, cada regidor va a tener que va a ganar de acuerdo a los votos que él personalmente saque. Para los gobiernos locales hay dos novedades importantes. Una, el voto preferencial para los regidores, y dos, la separación del voto del distrito municipal con relación al municipio. En este proceso electoral, que va a ser sumamente complicado, sobre todo para la Junta Central Electoral, porque la ley electoral hasta ahora, inclusive en esta reciente, en este régimen, plantea la idea de que haya una Junta Municipal. Significa esto que la Junta Municipal tendrá de manera administrativa que colocar una Junta Distrital para las elecciones de los distritos que se encuentran dentro del municipio. Y por supuesto que será mucho más costoso en términos de esfuerzo humano, en términos de hora hombre y sobre todo en términos de recursos. ¿Cómo va a modificar o impactar el costo de la campaña electoral para optar por la regiduría ese hecho? Usted tiene tres instrumentos que van a trabajar simultáneamente: la ley electoral, la ley de partido y por supuesto la ley del voto preferencial. La ley de partido establece unos montos para cada candidatura. En el caso de los regidores estamos hablando de 25 pesos por municipio. Pero las leyes son como las dietas, perdóneme la comparación. Usted dice, me voy a poner a dieta y mañana nos rebaja. Sobre todo en estos países nuestros latinoamericanos. Las leyes vienen fortaleciéndose con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que aunque la ley dice que son 25 pesos por regidor, usted puede estar seguro. Igual son 50 pesos para alcalde, son 100 pesos. Por elector hábil. Por elector hábil, correctamente. Entonces la fiscalización no será eficiente. No. Porque es muy difícil. De manera, hasta por la misma posibilidad de la Junta humana, va a ser difícil. No va a dar el que más gaste, no el que tenga más calidad. Pero ¿es serio, don Julián? Así es la política. política. ¿Es así? Y este camino tan tortuoso de la ley de partidos y las esperanzas en que esta ley iba a aportar precisamente en la parte económica, en la parte de la propaganda, esos topes. Sí va a aportar, porque acuérdate que es nuevo. No teníamos de régimen electoral, pero ahí se hablaba algo de los partidos. Ahora hay una ley de partidos muy específica y establece sanciones. Entonces, si bien es cierto que no hay ese control para ver lo que se gasta, hay algunos que exagerarán y la Junta podrá llamarlo. Por ejemplo, ¿cómo tú justificas un regidor con un anuncio de televisión? O sea, con relación a otro que no podrá hacerlo. Donde habrá menos control. Ahí en esa parte de propaganda se puede notar y se puede controlar algo. Pero donde no hay es en el clientelismo. ¿Cómo tú controlas que alguien le dio 200 pesos, 500 pesos a un ciudadano? Sí. Y entonces tú tienes también que la ley contempla, aparte de los 25 pesos por ciudadano, por elector, hay un 1% del tope que establece la ley por ciudadano como contribución independiente. Sí. Que también tú tampoco podrás controlar eso, porque nadie puede controlar que si yo soy candidato, un amigo me dé 100,000 pesos. Sobre todo si lo hace no por vía contable, si lo hace mediante contabilidad, sí se podrá determinar. Pero entonces es una especie de juego de tontos, porque lo que pretende la regulación de la ley de partidos, no solo en República Dominicana, sino a nivel de la región, como ustedes saben, es el control de la influencia del dinero sobre la política. Y si de todas formas podrá seguir siendo así, a la gallinita ciega. No necesariamente, o sea, le digo que este es un proceso. Bueno, los latinoamericanos no cumplimos las leyes porque nos las hagan ayer. Sí. Generamos una especie de proceso en ese reconocimiento y sobre todo
el órgano que debe ejecutar la ley tiene que utilizar los mecanismos represivos en todo caso. A mí me gustaría ver una Junta Central Electoral que decida en cualquier momento suspender a un candidato a regidor o alcalde por un gasto excesivo en su campaña, que sí tiene los mecanismos para hacerlo. Es una vía de cómo cambiar de imagen en muchos casos, además de que es una escalera social, nadie puede negarlo. Yo creo que los partidos tienen la responsabilidad, obligatoriamente, de aunque no tienen modo de manera legal de cómo impedir que cualquier persona que se inscriba, que solamente hay que ser dominicano para inscribirse ahora, sí, no le sea tan fácil acceder a esa posición, acceder única y exclusivamente por los recursos que pueda aportar. Con esa contundente intervención suya, don Julián, los voy a invitar a una pausa breve de comerciales y continuamos con el programa en el segundo bloque de este doble diálogo. Regresamos. Estamos en Esfera Global, en el segundo bloque del doble diálogo. El tema del día de hoy es el costo económico de las campañas electorales, la segunda parte de nuestro especial, con don Ignacio Ditren y con don Julián Roa. Muchísimas gracias de nuevo por estar en este doble diálogo. El don es muy grande. Bueno, merecido, ¿eh? Gracias. Estuvimos hablando en el primer bloque sobre el contexto, el panorama político hacia el 2020, hablamos de algunas incidencias de la ley de partidos. Para que los televidentes vuelvan a situarse en el tema, ¿podemos establecer brevemente, don Ignacio, la diferencia entre una campaña electoral antes y después de la ley de partidos, a nivel de gobierno local? Antes de la ley de partidos, pues elegir el alcalde y los regidores era algo como complementario. Quedaban opacados con los congresistas y con las presidenciales. Ahora todo dependerá también del votante, porque si bien es cierto que está el dinero, hay actores en las diferentes localidades que juegan un rol interesantísimo, que son personas dedicadas a su comunidad. El votante es el responsable de lo que va a elegir y decidir entre una persona que me dio hoy 500 pesos, 300 pesos, 1000 pesos, o uno que va a defender la comunidad. Porque si bien es cierto, los recursos que reciben los ayuntamientos son extremadamente pocos, no lo es menos que hay alcaldes y directores que lo usan de manera más eficiente y otros de manera más alegre. Unos lo enfocan en cosas que quedan en resultados permanentes y soluciones reales para la comunidad, y otros lo despilfarran en cosas que no son tan interesantes ni importantes. En el primer bloque usted tocó un tema que en lo particular me interesa muchísimo, cuando un regidor puede tener propaganda y otro no. O sea, ¿cuánto puede tener como recursos un regidor? ¿Y por qué me preocupa? ¿Cómo ha evolucionado el perfil de un regidor en el tiempo? A veces no podemos distinguir cuándo es una campaña presidencial, cuándo es un diputado, un alcalde o un regidor, porque es un derroche de gastos. Don Julián, ¿por qué ha evolucionado así? Bueno, ha evolucionado en sentido negativo la política. La política, las propuestas son las menos escuchadas cada día. Es una desgracia, y es una desgracia del sistema político nacional. Podríamos hacer todas las leyes del mundo. Creo que este marco legal es un marco bueno. No es perfecto, por supuesto, pero es un buen marco. Ahora, habría que ver que los partidos lo respeten. Ahora mismo la Junta Central Electoral acaba de emitir una decisión esta semana suspendiendo todas las campañas. Pero cada quien dice, no, la que está mal es la de mi opositor, no es la mía. Prohíbe aquella. O sea, la ley es importante, pero los actores, no es el árbitro que va al certamen,
son los partidos. Los partidos tienen que tener la sinceridad de respetar la ley. De continuar esto así, ¿quiénes serán los candidatos? ¿Por qué es impagable? ¿Cuánto cuesta ser un regidor? O un alcalde, por ejemplo. Yo le puedo decir algo por experiencia, fui regidor. En un periodo que eso no era de ese nivel, pero un regidor ahora gasta 5 o 7 millones de pesos. Imagínese para usted. ganar 30,000 o 40,000 pesos. Eso no tiene, es una locura. Es Sostenible. inexplicable. Eso es una locura, en todo el sentido de la palabra. Pero mire, hay algo importante que se va a desarrollar con relación a estos instrumentos electorales, y es el tema del voto de arrastre o no. Es una discusión muy amplia, innegablemente, que ya está en manos de los tribunales de la República. Los partidos han ido al Tribunal Superior Electoral, algunos, otros han ido al Tribunal Superior Administrativo, y ya inclusive el Tribunal Constitucional ha fijado 2 días del mes de junio para conocer los recursos por la premura del conocimiento. Por los plazos fatales. Correcto. Mucha gente entiende que una parte plantea contradicción en la ley. Yo creo que sí, que la ley tiene contradicción con relación a si el voto del diputado arrastra al senador. Otros plantean que no. Son dos temas importantes, pero no nos damos cuenta que si cuando usted elimina el arrastre, va a eliminar la potencialidad de los partidos políticos. Usted podría tener un senador con menos votos que un diputado. Sí, eso es cierto. ¿Qué significa eso? Estaríamos hablando, además la gente habla del voto directo, pero el voto directo no significa por lo que usted va a votar. Significa que usted no puede mandar con su cédula a una persona a el votar voto directo por usted. es el mecanismo. Es el mecanismo que usted tiene que hacer. Es una discusión interesante y que al final la va a hacer la interpretación correcta del Tribunal Constitucional como está establecido. Este es un proceso que ojalá los partidos entiendan que se gana o se pierda. Porque cuando usted tiene todos los actores buscando, el árbitro difícilmente pueda resolver la situación. Los partidos tienen que tener el mayor comedimiento posible y sobre todo una sinceridad en el respeto a las leyes electorales. Don Ignacio, ¿la ley le conviene a todos por igual? ¿Qué Sí. tan perfectible es? No, yo pienso que le conviene a todo el mundo. Por ejemplo, yo soy el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana, del cual Julián también es parte. Y dígalo de otra manera, dígale, yo soy el jefe político de Julián. Y de verdad que como secretaría a veces no teníamos un instrumento para tú frenar a un regidor, a un alcalde, a un director en cosas que hacen que no son correctas. También está, los partidos tendrán que involucrarse, porque normalmente el partido postula a un candidato, gana ese candidato a alcalde o a director y el partido lo suelta, no le da seguimiento a si hace las cosas bien, si las hace mal, si gasta los recursos de la alcaldía bien o mal, y ahora tenemos por lo menos un instrumento, está en que lo utilicemos. Entonces, hay regidores, hay diputados, hay senadores que llegan a sus posiciones y no tienen un proyecto. Sí. Hay personas que nunca han hablado. De hecho, desde la consultoría política, lo más normal es cuando te sientas con el candidato y le preguntas, ¿por qué tú quieres ser diputado? Exactamente. No saben por qué quieren ser diputado. Me veo bien, me van a poner un pin ahí. No, y ser es lo más famoso. difícil. Me van a decir poder- honorable. Sí. Me van a pagar un dinerito bueno por Poder 4 articular años ese seguro. proyecto es muy difícil porque el propio actor no tiene una idea. Esa es la responsabilidad de los partidos. De hecho, para ver en qué cooperamos, nosotros tenemos un taller, una serie de talleres. El Partido de la Liberación Dominicana lo tienen 2 etapas. Tenemos una etapa de preparación para todo lo que los precandidatos, todo lo que aspiran. Y después tenemos otros talleres para los que quieren ser candidatos, para orientarlo, en el caso municipal, en la ley 17607, en la 3318 de partidos políticos y en la de régimen electoral en lo que tiene que ver con la parte municipal. Finalmente, porque no puedo cerrar esta mesa sin conocer de ustedes la opinión. La indecisión de los 2 partidos que cuentan con la preferencia del electorado dominicano está afectando las expectativas del proceso, don Ignacio. ¿Tú me dices en cuanto a la candidatura? Bueno, que eso es normal. Lo normal es que hayan varios aspirantes. Seguro. ¿Entiendes? Sí, el proceso democrático. Proceso democrático. Esperemos a ver. Hay quienes tienen limitaciones, hay quienes no tienen limitaciones, hay quienes pueden, hay quienes no pueden.
todo el que pueda que se presente. Claro, claro que sí. Don Julián, ¿sí? ¿Usted Bueno, también? yo espero que este 2020 sea, o por lo menos tengo la esperanza, que los actores que lleguen, sobre todo la municipalidad, estén más comprometidos con sus municipios. Me preguntaba un alcalde, ¿cuántas veces tú haces? No, que yo vivo en la capital. ¿Y qué diablo tú haces siendo alcalde de ese municipio? O no. Sí. Tienen que haber mejor actor. Y los partidos tienen que fortalecer su responsabilidad sobre los regidores y alcaldes que eligen. Al fin y al cabo son sus representantes. Su mala o buena gestión siempre que recaerá sobre el partido. Pero al fin y al cabo, por encima del partido y por encima del propio actor municipal está el pueblo que lo sufre. Muchísimas gracias, don Ignacio, don Julián, por estos interesantes e importantes aportes, grandes desafíos para la cultura política dominicana y nuestro sistema. Ahora vamos a las conclusiones. En 2011 se realizó un trabajo sobre financiamiento de los partidos políticos en Latinoamérica, coordinado por Daniel Sobato de la Fundación Ideas y Pablo Gutiérrez, con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Hay un párrafo con el que podemos concluir el tema de hoy y parecería escrito ayer, siendo del 2011. La expansión de la democracia, la creciente complejidad de los procesos electorales y la conciencia de los riesgos para la viabilidad de los sistemas electorales y democráticos han situado al financiamiento de la actividad política en el centro de la discusión pública en todo el mundo. El tema ha adquirido un perfil global y urgente. En la base de ese interés hay un hecho ineludible. Si bien la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de funcionamiento. Es de toda lógica que el uso de recursos económicos sea, como lo es, un elemento imprescindible para la competencia democrática. Más que una patología de la democracia, como frecuentemente se le presenta en la discusión pública, el financiamiento político es parte de la normalidad y la salud de la vida democrática. Es innegable, sin embargo, que el dinero puede introducir distorsiones importantes en el proceso democrático. Su desigual distribución incide, en primer lugar, sobre las posibilidades reales disfrutadas por los partidos y los candidatos para llevar su mensaje a los votantes. En segundo lugar, su posesión confiere a los individuos y a los grupos sociales una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia sobre los candidatos y los partidos a través de sus contribuciones, lo que resulta de importancia crítica para la democracia. En tercer lugar, los procesos de recaudación de fondos ofrecen obvias oportunidades para la articulación de intercambios entre los donantes privados y los tomadores de decisiones públicas, o cuando menos, para la continua aparición de conflictos de intereses para estos últimos. De ahí la importancia de regular, de divulgar y de hablar sobre el tema del dinero en la política. Si su utilización no es regulada o es mal regulada, el dinero puede amenazar la legitimidad de los procesos y las prácticas democráticas. Esto es, la percepción de los ciudadanos de que las elecciones y los gobiernos democráticos reflejan sus demandas e intereses. Cuando el poder político simplemente es un espejo del poder económico, deja de ser un poder político alternativo, siendo así las toxinas que inyecta el dinero por las venas del sistema político las que destruyen el organismo democrático. Hasta la próxima semana.